to my place, your place. El reciente asalto violento a un jugador del Barça, su domicilio en Castelldefels, ha propiciado un debate en torno a los niveles de seguridad de nuestro municipio. Para hablar respecto a este tema, hoy en Fan Castelldefels, el responsable de la policía local de la ciudad, Raúl Vergel. Buenos días, señor Vergel. Hola, buenos días, Ana. ¿Se puede decir que Castelldefels es una ciudad segura? A ver, sí, para responder a esta pregunta tendríamos que mirar, sobre todo en el contexto, donde compararnos, ¿vale? Hay estudios a nivel mundial donde sitúan que las ciudades españolas y el conjunto del Estado español está entre los 30 países más seguros del mundo. Por lo tanto, ya solo por ubicación, por estar en España, en este país, podríamos decir, comparado con el resto del mundo, somos muy seguros. Pero si nos centramos en Castelldefels, que es lo que estamos hablando ahora, y tenemos en cuenta los 70.000 habitantes que más o menos residimos en la ciudad, más, según estudios hechos por el área de turismo, casi 5 millones de visitantes que se ha hecho, ¿vale?, refrendados por señales de telefonía móvil con las principales compañías, yo te diría que la posibilidad de ser víctima de un delito en Castelldefels es mínima y por lo tanto diría que sí, que somos una ciudad segura. Hace unos días, como comentaba yo en la introducción de esta entrevista, el jugador del Barça, Aubameyang, sufrió un robo violento en su domicilio de Castelldefels que fue ampliamente difundido en los medios de comunicación. ¿Qué repercusión cree que tiene la ciudadanía la publicación de hechos como este respecto a su percepción de la seguridad? Bien, por desgracia hemos sufrido este delito en Castelldefels, como bien has dicho, un delito muy mediático debido a la persona que era, ¿no?, jugador del FC Barcelona, y eso ha hecho que las sensaciones de inseguridad, sobre todo en los barrios donde reside este señor, bueno, aunque ahora ya no está en la ciudad por haber fichado por un equipo inglés, creo, se redujeran. Tuvimos una gran demanda, sobre todo yo que soy portavoz con los principales portavoces de asociaciones de vecinos, etcétera, de esos barrios, donde se nos reclamaba mayor presencia de cara a mejorar la sensación de seguridad y sobre todo prevenir delitos. Hicimos un dispositivo conjunto con Mossos d'Esquadra en esos barrios, un dispositivo que ya teníamos hecho desde principio de verano, porque siempre en esta época reforzamos lo que son urbanizaciones. Y a día de hoy te podría decir que se han reducido casi la totalidad de delitos en el barrio, por lo tanto le hemos dado la vuelta. En ese sentido, ¿cómo ha evolucionado el número de delitos en Castelldefels en los últimos años? ¿Ha habido un incremento o se ha mantenido estable? Bien, yo he visto en medios de comunicación y en algún tuit de Castelldefels personas de la ciudad, ¿no?, haciendo proclamas de que estaban aumentando los delitos en el año 2022. Yo creo que como profesional de la policía o cualquier otro profesional de cualquier área, no podemos comparar nunca el año 2022 con el 2021 y 2020, años afectados por la pandemia, o sea, no tiene ningún sentido. Comparando datos estadísticos del 2022 con el último año pre-pandemia en el que la ciudad estaba funcionando con total normalidad, siendo el 2019, los indicadores son más buenos ahora. O sea, no, igual que yo no podría decir a finales del 2021 somos la mejor policía del mundo porque hemos reducido los delitos, claro, si la gente no salía a la calle, si no había ocio, si estaban los bares cerrados y tal, era normal reducir delitos y ningún profesional de la seguridad podía ponerse esa medalla. Ahora creo que sería injusto hacer lo contrario. Ahora nos tenemos que comparar con años como el 2019, 2018 y ahí vemos que, por ejemplo, robos en interior de vehículos está casi por la mitad y robos en domicilio también. Eso le iba a preguntar, ¿qué tipos de delitos son los más frecuentes actualmente? En Castelldefels, por suerte, el principal delito es contra la propiedad y no contra las personas. Dentro de los delitos contra la propiedad, que serían el 80% del total de los delitos que suceden en Castelldefels, el primero con mucha diferencia es el hurto. El hurto sabemos que es aprovechar el descuido normalmente de la persona víctima, o te quito el monedero en el mercadillo, o tus enseres en la playa cuando te vas a bañar, etc. Aprovechar ese momento de despiste, ¿vale?, que tenemos y se aprovecha el delincuente. El segundo delito es las estafas. Hace como 8 o 10 años las estafas nunca salían en las estadísticas, porque no era un delito que se daba. Hoy se da sobre todo en el mundo virtual, en Internet, ¿vale? Aquí el aumento de las estafas estamos viendo progresivamente, ha pasado del 6º o 7º puesto al 2º ya, y es sobre todo pues ese negocio online que hacemos, pues que hemos de tener cuidado dónde ponemos los datos de nuestra tarjeta, en qué páginas entramos, etc. Y aparte es un delito que es muy difícil de prevenir desde la parte policial, porque todo lo hacemos en casa o desde el móvil, incluso comprando, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde hay que tener cuidado porque está subiendo mucho el número. El tercer delito sería el delito de daños, o sea, roturas, tanto mobiliario urbano, escaparate, etcétera, ¿vale? Luego iría robo interior de vehículo,
con una franja que diríamos sobre todo la época estival en la playa, paseo marítimo, turistas que vienen en vehículos de alquiler, sería el principal objetivo de los delincuentes, y luego ya pasaríamos a robos en domicilio. ¿Castelldefels se producen delitos relacionados con la violencia de género? Por desgracia, igual que en el resto de España, tenemos delitos relacionados con la violencia de género y la violencia doméstica. Ahora mismo en Castelldefels debe haber unas 125 mujeres con órdenes de protección, ¿vale? O sea, mujeres que han sido víctimas de delitos y el juez ha estipulado órdenes de protección, sobre todo órdenes de alejamiento, de que el marido, expareja, etcétera, no se puede acercar a ellas, ¿vale? Y en los casos más graves, después de hacer un estudio de riesgos que se hace por parte de la policía local o Mossos d'Esquadra, se define un protocolo de protección de las víctimas, pero ahora mismo, por suerte, no tenemos ninguna víctima de nivel 1 que se llama, de estas características, y todas se les hace un seguimiento, tanto por parte de nuestro Departamento de Policía Asistencial como el Grupo de Atención a la Víctima de Mossos, de llamadas telefónicas, de visitas periódicas, etcétera, para garantizar más su protección. Pero ya digo que, por desgracia, este delito se nos da en toda la sociedad. Un delito que también preocupa mucho a la opinión pública, la ocupación ilegal. ¿Es cierto que los ocupas pueden actuar impunemente y que no pueden ser desalojados? A ver, aquí, y con esto también hay mucha demagogia e intereses, no sé si por el sector de la seguridad, a lo mejor para que nos pongamos todos alarmas, ¿no? Hay que diferenciar el delito de usurpación, que sería el llamado ocupación, del delito de allanamiento de morada. ¿Dónde se da la ocupación o usurpación? Y se consolida, normalmente en viviendas desalojadas, abandonadas, ¿vale? O viviendas también que son sus titulares entidades bancarias o fondos de inversión en los que no reside nadie. Aquí sí que es verdad que cuando hay una ocupación de este tipo de vivienda y no hay un aviso urgente a la policía y han pasado unos días y hay ya una convivencia del ocupa, sí que lo tenemos complicado para echarlos en ese momento. Pero lo que se nos vende y se nos quiere meter miedo es que yo me voy de fin de semana con mi mujer, mis hijos, y cuando vuelvo tengo ocupas en casa. Eso no es una ocupación, es un allanamiento de morada. Y en ese momento la legislación, el Código Penal, nos habilita a las policías para entrar, proceder a la detención y personarlos delante de la autoridad judicial. O sea que por ese bulo que se extiende, ¿no? De que cuidado que sales al cine y vuelves y te encuentras a alguien en casa, pues te encuentras a alguien en casa, llámanos, que ya nos encargamos nosotros de echarlo, ¿vale? O sea que eso no hay ningún problema. En los últimos 6 meses, más o menos, hasta junio, estadística que tenemos conjunta con Mossos, en Castelldefels hubieron unas 30 ocupaciones, de las cuales 16-18 se quedaron en tentativa, porque nos dio tiempo a actuar rápidamente, y las otras sí que se consumaron en pisos, pero siempre, ya te digo, o de entidad bancaria, fondos de inversión o alguna vivienda abandonada, nunca con moradores donde ejercen su vida privada, eso sí que no. Señor Vergel, ¿cuántas patrullas circulan por la noche en nuestras ciudades? ¿Se establece al respecto un operativo especial? Sobre el número de patrullas no se lo puedo decir, por seguridad, ¿vale? Pero sí que te puedo confirmar que hay el servicio digno para una ciudad como Castelldefels, que atendemos todos los requerimientos urgentes en menos de 5 minutos, como nos marca nuestra carta de servicio, y que aquellos no urgentes, que podemos tener un servicio, por ejemplo, por quejas de ruido, si estamos atendiendo un accidente o estamos atendiendo un delito, igual sí que tienen una demora en su respuesta, pero lo urgente hoy en día lo estamos atendiendo, vamos, al instante. También decirte que la coordinación con el cuerpo de Mossos d'Esquadra y sobre todo en turno de noche es excelente, y por lo tanto los dos jefes de turno de equipo, tanto de policía local como de Mossos, tenemos emisoras conjuntas, telefonía, etcétera, que cuando uno no llega a un requerimiento activa el otro cuerpo policial y este lo cubre. Por eso que las respuestas siempre se dan. Por último, señor Vergel, además de las tareas propias de seguridad ciudadana que realiza la policía local, también ejerce otro tipo de funciones, en este caso como policía asistencial. ¿Me puede poner algunos ejemplos de la actuación en este sentido de la policía local? Sí, mira, dos ejemplos de los que podemos estar orgullosos en la ciudad, ya lo hemos comentado antes. Uno es el seguimiento a todas las víctimas de violencia de género, de niños con maltrato, etcétera, ¿vale? Un seguimiento ya diario con una compañera que la tenemos destinada a estos efectos durante todo el año, y sobre todo coordinado con el grupo de atención a la víctima de Mossos, ¿vale? De aquí también se ha empezado a hacer el seguimiento a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre el periodo de si hay hospitalización de una persona atropellada, etcétera, pues cómo explicarle bien todos los derechos que tiene, qué recursos puede hacer, etcétera. Todo este acompañamiento también se hace. Por lo tanto, víctimas tanto de delitos como de accidentes. Y luego otro tema asistencial que está funcionando mucho, coordinado con las inspectoras de educación, ¿vale?, de la comarca, es el seguimiento del absentismo escolar.
¿vale? Achentistas que estaban provocando problemas en el centro, que la familia no los puede más o menos controlar, etcétera, ¿vale? Porque están trabajando todo el día y se pierde ese control diario. Hemos creado un equipo conjunto de trabajo con Inspección de Educación, se detectan los casos, se habla con la familia, se habla con el alumno, se habla con el centro, y del año pasado se logró que el 100% volvieran a asistir a las aulas, y por lo tanto estamos bastante orgullosos. Pues se lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Ana. De la Policía Local Castelldefels. Hasta la próxima y muchas gracias por la entrevista.